Listo. Ok. Bien, excelente. Bueno, si recuerdan, prácticamente la última clase les había comentado que íbamos a estudiar 3 modelos de prácticamente crecimiento poblacional que maneja su libro de cabecera, que es el modelo lineal, el modelo prácticamente geométrico y el modelo exponencial. Para ello, pues precisamente el libro da por hecho que ustedes ya saben toda la parte de sucesiones, entonces me tomé la molestia de desarrollar más esa parte para que logren captar pues los ejemplos del libro. Y la clase anterior estábamos checando pues precisamente parte de sucesiones. Recuerden que estoy trabajando toda la parte de matemáticas que se utiliza en crecimiento poblacional y en matemáticas financieras en las clases en línea. Y aparte les envié un PDF en donde prácticamente viene la teoría que ustedes deben dominar de este curso, pero pues bueno, la teoría es fácil, ¿no? Simplemente hay que leerla, estudiarla, aprenderse los conceptos y listo, ¿sale? Entonces, por ahí los exhorto a que el PDF que envié le den lectura. No envié el PDF de esta parte, al final de la clase sí lo voy a enviar, se me olvidó y ya se los envío completo hasta donde vamos, ¿sale? Muy bien, bueno, vamos a empezar. Prácticamente la última clase estábamos trabajando lo siguiente, ¿no? Teníamos una sucesión numérica y les había comentado que algo importante que nosotros debemos de calcular siempre que tengamos una sucesión numérica es el famosísimo término enésimo. ¿Qué habíamos dicho que era el término enésimo? Bueno, un término enésimo es simplemente una expresión algebraica que depende pues precisamente de la variable n. Y dicha expresión algebraica, cuando nosotros sustituimos el valor de 1, 2, 3, 4, etcétera, nos va arrojando pues precisamente los términos, ¿verdad?, de la sucesión, ¿sale? A ver, creo que aquí se dejó de compartir la pantalla. A ver, permítanme. Somero. Abrir, listo. Ahí está. Abajo. Y listo, listo. Bien. Ya les comparto ahí de nuevo. Se cerró la pantalla. Listo, ya está. Entonces, pues prácticamente era lo que les decía, ¿no? Este término enésimo que nosotros tenemos nos permite a nosotros poder encontrar todos estos y más números que le siguen a la sucesión, sustituyendo en n, pues precisamente los valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. Porque el número n es un número entero, ¿verdad?, positivo. Entonces eso debemos de tenerlo claro, ¿verdad? Bien, pues entonces vamos a hacer otro ejemplo similar como el que hicimos la clase anterior, simplemente que ahora va a ser un poquito más difícil, ¿sí? Quiero que observen el ejemplo 1.7 que se está mostrando en pantalla y quiero que observen lo siguiente. Me pide prácticamente hallar, ¿sí? Hallar el término general de la siguiente sucesión, ¿sí? O sea, prácticamente quiero que observen que tenemos una sucesión numérica. Esta sucesión numérica está formada por el número 2, por el número 1, por 4 quintos, por 5 séptimos y por 6 novenos, ¿sí? Lo que quiero que observen es que prácticamente, si yo les preguntara cuál es el segundo término de la sucesión, pues lógicamente me van a decir sin ningún problema que es el número 1, porque basta contar 1, 2 y darse cuenta que es el segundo término de la sucesión. Si yo les pregunto, por ejemplo, cuál es el quinto término de la sucesión, pues lógicamente ustedes van a decir 6 novenos, porque precisamente 6 novenos está en la posición 5. Pero les vuelvo a repetir, habíamos dicho en la clase anterior que los puntos suspensivos después de la sucesión significa que esa sucesión es infinita, es decir, después del 6 novenos hay un montón de números todavía que le siguen a esa sucesión. Y la pregunta es, ¿quiénes son esos números? Por ejemplo, yo ahorita les pudiese preguntar
cuál es el número que se encuentra en la posición 200 y eso ya no es algo tan obvio. Y si eso ya es súper difícil, ahora imagínense que les diga que me den pues precisamente el número que se encuentra en la posición 1555 es sumamente complicado, ¿sí? Entonces les comentaba la clase anterior que cuando nosotros tenemos una sucesión numérica, se recomienda que nosotros encontremos el término enésimo, es decir, una fórmula que dependa de n que nos pueda dar todos estos valores de la sucesión y por tanto cualquier otro valor que yo quiera en la posición que a mí se me antoje, ¿sí? Y entonces les comentaba también que encontrar el término enésimo no es un trabajo sencillo, ¿sí? De hecho, encontrar el término enésimo es prácticamente tener ojo de buen cubero, literal. O sea, ser una persona observadora, una persona que se dé cuenta cómo puedo reescribir cada uno de los números que tengo hasta encontrar la fórmula general, ¿sí? Lo primero que quiero que observen es lo siguiente, ¿sí? Yo tengo estos 5 primeros términos, ¿vale? Entonces, yo quiero que observen que al 2 yo lo puedo escribir como 2 entre D1, ¿verdad? Porque 2 entre D1 es 2. Y quiero que observen que al 1 yo lo puedo escribir como 3 entre D3. Porque 3 entre D3 es 1. Y observen, ¿sí? Que prácticamente estos 3 números que tengo aquí, ¿sí? Son los mismos que estos. ¿Sale? Entonces, lo único que hice fue reescribir al 2 como 2 entre D1 y al 1 como 3 entre D3. ¿Sale? Ahora, quiero que observen lo siguiente, ¿sí? Miren, al 2 de aquí, de esto, ¿sí? De esto, al 2 lo voy a escribir como 1 más 1, porque lógicamente 1 más 1 es igual a 2. Y observen que al denominador no le hago nada. Ahora quiero que observen que el 3 lo voy a escribir como 2 más 1, porque 2 más 1 es 3. Ya está el 3, lo voy a dejar aquí abajo. Observen que el 4 yo lo puedo escribir como 3 más 1, porque 3 más 1 es 4. Y abajo voy a escribir el 5. Observen que no estoy tocando los denominadores, simplemente estoy reescribiendo los numeradores, ¿sí? Ahora quiero que observen que el 5 yo lo puedo escribir como 4 más 1 y al 7 no lo toco. Aquí lo dejo igual. Y el 6 lo escribo como 5 más 1 y al 9 lo dejo igual. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Ahora, quiero que observen lo que vamos a hacer. ¿Sale? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que observen que el 1 yo lo puedo escribir como, fíjese, ya los numeradores no los toco, los dejo totalmente igual. Aquí están. No estoy tocando ningún número de arriba, ¿sale? Ahora me voy a concentrar en los números de abajo, ¿sí? O sea, en los denominadores. Quiero que observe que el 1 yo lo puedo escribir como 2 menos 1, porque 2 menos 1 es 1. El 3 lo puedo escribir como 4 menos 1, porque 4 menos 1 es 3. El 5 lo puedo escribir como 6 menos 1. El 7 lo puedo escribir como 8 menos 1. Y el 9 lo puedo escribir como 10 menos 1. ¿Sí? Ahora, ya que tengo esto, quiero que observe lo que voy a hacer. Observe, esto está igual. Y el menos 1 igual, acá está aquí abajo, menos 1. Quiero que observe que el 2 lo puedo escribir como 2 por 1. ¿Sí? Porque 2 por 1 es 2. De la misma forma, en el siguiente número, esto no lo estoy tocando.
ni el -1, que sigue siendo -1. Pero quiero que observe que al 4 yo lo puedo escribir como 2 por 2, porque 2 por 2 es 4. Similarmente, quiero que observe que el 3 más 1 no lo toco. Yo el -1 de acá lo dejo acá. Pero quiero que observe que el 6 lo puedo escribir como 2 por 3, 6, ¿verdad? De la misma forma, el 4 más 1 lo dejo igual y quiero que observe que el 8 yo lo puedo escribir como 2 por 4, menos 1. Este se queda igual y el 10 lo puedo escribir como 2 por 5 menos 1, ¿sí? ¿Qué es lo que logro? Voy a hacer un poquito más grande esto. ¿Qué es lo que logro cuando yo logro reescribir? Obsérvese, ¿eh? O sea, todo lo que hicimos. O sea, estos números que están acá, yo los terminé escribiendo de esta forma, ¿sí? Pero quiero que observe que hay ciertos patrones en estos números, ¿sí? Que nos van a dar el término enésimo. Fíjese, aquí está el 1 y el 1, el 2 y el 2, el 3 y el 3, el 4 y el 4, el 5 y el 5. Por lo tanto, concluimos que el término enésimo a sub n está dada por la siguiente fórmula algebraica. Observe que en todos los términos, el +1 de arriba y el -1 de abajo son números fijos. Por lo tanto, en la fórmula, el +1 y el -1 deben de estar allí, ¿sí? Y quiero que observe que teníamos el mismo número de acá, es el mismo número de acá, el mismo número de acá es el mismo que el de acá, el mismo de acá es el mismo de acá, el de acá es el de acá y el de acá es el de acá. Por lo tanto, me quedaría n sobre 2 por n, porque observe que abajo siempre estaba multiplicando el 2. Y por lo tanto, automáticamente yo culmino que a sub n igual a n más 1 sobre 2n menos 1 es el término enésimo, ¿sí? Y lógicamente sí, porque recuerde que el término enésimo me tiene que dar todos los valores de la sucesión. Y recuerde que en n nosotros vamos a sustituir los valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera. Observe, si n vale 1, va a ser 1 más 1 sobre 2 por 1 menos 1, que es el primer término que está acá. Si n vale 2, va a ser 2 más 1 sobre 2 por 2 menos 1, que es lo que está acá. Si n vale 3, va a ser 3 más 1 sobre de 2 por 3 menos 1, que es lo que está acá. Si n vale 4, pues nos va a tocar 4 más 1 sobre 2 por 4 menos 1. Y si n vale 5, va a ser 5 más 1 sobre 2 por 5 menos 1. Y aquí es donde nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y para qué me sirve el término enésimo? ¿Sí? Pues fácil. Quiero que observe que ahorita le pregunté lo siguiente. Le dije, ¿cuál es el término en la posición 2? Pues la respuesta es 1, porque este es el primer término y este es el segundo término. Luego pregunté, ¿cuál es el quinto término de la sucesión? Y dijeron 6 novenos. Y es fácil, porque lo único que hice fue contar 1, 2, 3, 4 y 5. Pero la idea o la pregunta sería, ¿cuál es un término que está en la posición 69 o en la posición 72 o en la posición 85? Pues para eso fue que calculamos e hicimos todas estas cuentas para calcular el término enésimo, ¿sí? Observe que, por ejemplo, aquí lo hago con un ejemplo, observe
que yo me pregunto cuál es el término que se encuentra en la posición 124, ¿sí? Y quiero que observe que con el término enésimo yo ya lo puedo calcular, ¿sí? Entonces, para encontrar el término que se encuentra en la posición 124, pues lo único que hacemos es lo siguiente. Observen. El n que está aquí, ¿sí? Toma el valor de 124. Y donde yo tenga n aquí, sustituyo 124. Por lo tanto, me queda 124 más 1 sobre 2 por 124 menos 1. ¿Qué es eso que tenemos en pantalla? Y que lógicamente es la expresión de arriba, simplemente que n está tomando el valor de 124. Y entonces nada más hago las cuentas. Quiero que observe. 124 más 1, 125. 2 por 124 nos da un total de 248. Y 248 menos 1 nos da un total de 247. Por lo tanto, culminamos, ¿no? El término que se encuentra en la posición 124 de mi sucesión numérica está tomando el valor de 125 sobre 247. ¿Sale? Y ya está. Por eso es importante sacar el término enésimo, porque a partir del término enésimo nosotros podemos calcular el término que se encuentra en cualquier posición. Ahora, ¿sale? Entonces, ya sabemos que es una sucesión, ¿sí? Ya sabemos que a partir de un término enésimo yo puedo sacar los elementos de una sucesión. También ya sé que si yo, por ejemplo, tengo una sucesión numérica, yo puedo encontrar el término enésimo de la sucesión. Entonces, entran los conceptos que vamos a requerir, ¿sí? ¿Qué es una progresión aritmética? Es una sucesión que tiene una característica peculiar. La sucesión aritmética también es conocida precisamente como progresión lineal o sucesión lineal, ¿sí? ¿Y por qué estamos estudiando este concepto matemático? Porque vamos a estudiar el modelo de crecimiento lineal, ¿sí? Modelo de crecimiento lineal, ¿vale? ¿Y para qué sirve un modelo de crecimiento de población? Para predecir cuántas personas van a haber en cierto determinado año, ¿sí? Resulta que si nosotros conocemos, por ejemplo, que en el año 2000, en la ciudad de Oaxaca, por ejemplo, hay 1 millón de habitantes y en el año 2022 tenemos un total de 5.324.000 habitantes, pues entonces nosotros podemos predecir con esos únicos dos datos cuánta población hubo entre el año 2000 y el año 2022 que nos dieron información y hasta más años en adelante y más años atrás. Ese es el objetivo, ¿sí? Por eso se llaman modelos de crecimiento de población, ¿sí? Y para que nosotros podamos entender bien la esencia de un modelo de crecimiento lineal, tienen que saber que es una progresión aritmética o una sucesión aritmética, que es lo mismo, ¿sí? Observe, estas tienen ciertas peculiaridades. Dice, una progresión es aritmética si cada término se obtiene sumando un número constante, ¿sí? Que le vamos a llamar diferencia o razón al término anterior, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo es que si ustedes notan que la sucesión que tienen simplemente se le está sumando un número fijo, a ese número fijo se le conoce con el nombre de diferencia o razón, ¿sí? Y para que entiendan un poquito más esta definición, quiero que observen que aquí coloqué lo siguiente. A continuación se muestran varios ejemplos, ¿sí? Pues prácticamente de sucesiones aritméticas, ¿sale? O de progresiones aritméticas.
Fíjense. Quiero que observen esta sucesión numérica. Esta sucesión numérica tiene el número 30, luego sigue con el 22, luego con el 14, luego con el 6, luego con el -2, luego con el -10 y luego con el -8. Es una sucesión infinita, ¿no? Como las que vimos anteriormente. Pero lo que quiero que observen es que a esa sucesión se le está sumando o restando un número fijo, ¿sí? Y quiero que observen que el número fijo que se está restando en este caso es -8, ¿sí? Y -8 es la diferencia que se denota con D o razón que se denota con R. Observe, de 30 a 22, realmente es como si a 30 le restaras 8. ¿Cuánto es 30 menos 8? 22. Y si a 22 le restas 8, te da 14. Y si a 14 le restas 8, te da 6. Y si a 6 le restas 8, te da -2. Y si a -2 le restas 8, te da -10. Y si a -10 le restas 8, te da -18. ¿Sí? Observen que es una sucesión numérica en donde para pasar de un número a otro se le está sumando o restando un número fijo. Por lo tanto, es una sucesión aritmética y la diferencia o razón es ese número fijo que se le resta o que se le suma. ¿Sale? Ahora, quiero que observen el segundo ejemplo. Este está un poquito más interesante. Voy a hacer esto un poquito más grande. Este está un poquito más grande porque pareciera que tiene un mayor grado de dificultad. Quiero que observe esta, ¿sí? Aquí tenemos una sucesión, ¿sí? Hasta el momento una sucesión infinita. ¿Por qué sé que es infinita? Bueno, pues porque tiene puntos suspensivos, ¿verdad? Quiere decir que tiene infinitos valores. Pero lo que quiero que observen es que es una sucesión aritmética, ¿sí? ¿Qué dice la definición? Una sucesión es una sucesión aritmética si cada nuevo número lo tengo de sumar o restar un número fijo. ¿Sí? Y quiero que observen que eso es lo que está ocurriendo. Miren, presten atención. A ver, si a un tercio le sumo 2 tercios, ¿cuánto es un tercio más 2 tercios? 3 tercios. 3 entre 3, un entero. Ahí está. Ahora, un entero tiene 3 tercios. Si a un entero que tiene 3 tercios le sumo 2 tercios, me da 5 tercios. Y si a 5 tercios le sumo nuevamente 2 tercios, me da 7 tercios. Si a esos 7 tercios yo le sumo 2 tercios, me da 9 tercios, pero 9 tercios es 9 entre 3, que es 3. Los 3 enteros son 9 tercios. Si a 9 tercios le sumo 2 tercios, me da 11 tercios. Y así sucesivamente. ¿Por qué es una sucesión aritmética? Porque acabamos de demostrar que para encontrar cada nuevo término, únicamente estamos sumando o restando un número fijo, ¿no? En nuestro caso, sumando un número fijo, que es 2 tercios. Ese número fijo que se está sumando para encontrar los nuevos términos de la sucesión recibe el nombre de diferencia o razón, ¿sí? Entonces nosotros culminamos que esta sucesión que tenemos aquí es una sucesión de tipo aritmética, ¿sí? O una sucesión de tipo lineal, en donde la diferencia o razón está tomando el valor de 2 tercios, ¿sí? Vuelvo a repetir, la diferencia o razón es el número fijo que se le está sumando a cada uno de los términos para encontrar un término nuevo, ¿sale? Entonces ya está. Ahora, quiero que observen el siguiente, ¿sale? Este. Ese es un poquito más pequeño, pero vamos a ver. Ahí está, ¿sale? Aquí se repitió este y este, ¿eh? Es uno solo. Vamos acá. Quiero que observe lo siguiente. Ahí tenemos una sucesión infinita de números, ¿sale? Y lo que quiero que observe es que aquí está muy fácil diferenciar que es una sucesión aritmética y también es muy fácil encontrar su diferencia, ¿sí? Preste mucha atención. Si notamos, si a 100 le sumas 5, te da 105. Si a 105 le sumas 5, te da 110.
Si a 110 le sumas 5, te da 115. Y si a 115 le sumas 5, te da 120. ¿Sale? Como pueden observar, es una sucesión aritmética porque esa sucesión se crea a partir de sumar un número fijo. Y ese número fijo que se está sumando toma el valor de 5. Por lo tanto, la diferencia o razón es 5. ¿Sale? Y ya está. Ahora, quiero que observen lo siguiente. Vamos con otro ejemplo. Aquí tengo una sucesión, pero quiero que observen que esta sucesión numérica no es infinita, ¿sí? Es una sucesión numérica finita. ¿Por qué sé que no es infinita? Bueno, porque no tiene puntos suspensivos, ¿sí? Entonces, quiero que observen lo siguiente, ¿sí? A ver, para que yo pueda pasar de menos 5 a menos 3, debí de haber sumado más 2, ¿sí? Quiero que observen que menos 5 más 2 es menos 3, ¿sí? Ahora, si a menos 3 le sumo 2, me da un total de menos 1, ¿sí? Y si a menos 1 le sumo 2, me da un total de 1. Ahora, si a 1 le sumo 2 de nuevo, me da 3, que es el siguiente número que está aquí. Y si a 3 le sumo 2, me da 5, ¿sí? Y listo. Por lo tanto, dado que en esta sucesión de números, que es finita, yo estoy sumando un número fijo, ¿sí? Y el número fijo obviamente es 2. Yo concluyo que esa sucesión numérica que yo tengo es aritmética o es lineal. Y la diferencia o razón es ese número fijo que yo estoy sumando, ¿sale? Por último, quiero que observen un ejemplo de una sucesión que tenemos ahí, que es infinita, pero que no es de tipo numérico. ¿Cómo sabríamos que no es de tipo numérico? Fácil, porque no existe un número fijo que se esté sumando o restando para que nos dé los números posteriores, ¿sí? Y quiero que observen que eso es así, ¿sale? A ver, si fuera aritmética, ¿no? ¿Qué tendría que ocurrir? Que cuando yo sumo o resto un número fijo, me van saliendo todos estos números. Pero quiero que presten atención, eso no ocurre. A ver, si yo tengo el 1, lógicamente, para que del 1 yo llegue al 4, se tuvo que haber sumado 3, no hay de otra, ¿sí? Como aumenta, tengo que sumar. Si disminuye, tengo que restar. Entonces, del 1 al 4 quiere decir que yo sumé un número fijo y ese número fijo es 3, ¿sí? Pero quiero que observen que si fuera una sucesión aritmética, cuando yo sumara 4 más 3, porque ese es el número fijo, me tendría que dar un total de 7 y me da 9. Por lo tanto, no es una sucesión aritmética. Porque de 1 a 4 estoy sumando 3 y de 4 a 9 tendría que sumar 5 y de 9 a 16 tendría que sumar 7, ¿verdad? Entonces, esta no es una sucesión aritmética. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de los términos de la sucesión, ¿sí? No se pueden encontrar sumando o restando un número fijo. Atento, este es un concepto importantísimo que deben de captar. De lo contrario, no le van a entender nada al modelo de crecimiento de población lineal, ya que está basado en la definición de una sucesión aritmética, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué es una sucesión aritmética? Es una serie de números que se obtiene uno de otro sumando o restando un número fijo. A ese número fijo se le conoce con el nombre de diferencia o razón. ¿Sale? Y bueno, resulta, chicos, que si se dieron cuenta, ¿no? Yo hace rato les decía, si ustedes tienen un montón de números, o sea, si ustedes tienen una sucesión aritmética, yo les decía, lo importante es encontrar siempre el término enésimo, es decir, esta fórmula, ¿no? Esa fórmula. Y lógicamente, ¿no? En este ejemplo que hice, ¿no?
en donde a este número, a esta serie de números, lo tuve que descomponer así para luego encontrar el término enésimo, pues lógicamente habrá espantado a varios de ustedes, porque claramente se dieron cuenta que no es fácil, ¿verdad? Sin embargo, resulta que si ustedes ya identificaron que una sucesión es aritmética, pues ¿qué creen? Pues está bien fácil, porque el término general siempre se va a encontrar mediante esta fórmula, ¿sí? Mediante esa fórmula, ¿sale? Quiero que observen lo siguiente, ¿sí? Lo que me está diciendo es que si yo ya vi que mi sucesión es aritmética, ¿sí? Es decir, que todos esos números se van creando, sumar o restar un número fijo, entonces me dice, el término general a sub n va a ser igual al primer término de la sucesión que tú tengas, porque a sub 1 quiere decir el primer término de la sucesión, más, esto es variable, n menos 1 por la diferencia o razón, ¿sí? O sea, por el número fijo que se está sumando o restando, ¿sí? Y bueno, pues quiero que observe que realmente cuando n multiplica d, pues me queda esta expresión, y cuando prácticamente el menos 1 multiplica el d, me queda menos d, pero como son números, esta fórmula se puede expresar de esta forma, ¿sí? Son lo mismo, pues si los llegasen a topar, ¿sí? Y ahora lo que quiero que observen es lo siguiente. Por eso se le conoce con el nombre de función o de sucesión aritmética o lineal. Porque si recuerdan ahí de la clase del módulo 15, si ya la checaron, y espero y sí, la primera función que estudiamos era una función de esta forma. Dijimos que todas las funciones que son de la forma un número por x más un número eran las funciones lineales. Y quiero que observen que realmente les comentaba al principio en la primera clase que el término enésimo es función de n. Observen, a sub n está diciendo es el término enésimo que le estoy llamando a sub n, es una función de n. Y es lo mismo, esto es una función de x. Y esto que está aquí es un número que podría ser b. Y luego tengo otro número que es d, que estaría tomando el papel de a, por la variable que aquí es n, por la variable que aquí es x. En otras palabras, de ahí su nombre, de ahí que sea una sucesión aritmética o lineal, porque la fórmula para calcular el término enésimo de una sucesión aritmética, cuando se desarrolla, tiene toda la forma de una función de tipo lineal, y pues de ahí su analogía que se llame sucesión lineal, ¿sí? Entonces resulta, chicos, que de ahora en adelante, cuando nos den una sucesión, y yo ya observé que es una sucesión o progresión aritmética, el término enésimo lo calculo con esta formulita. No se les olvide el primer término más n menos 1 por la diferencia o razón, ¿sí? Y bueno, vuelvo a repetir, no se aprendan la fórmula así, miren, porque luego se aprenden así. A n igual a sub 1 más n menos 1 por d, ¿no? Apréndanselo. El término enésimo, que es a sub n, es igual al primer término de la sucesión más n menos 1 por la diferencia o la razón de la sucesión aritmética, ¿sí? Y bueno, para que quede más claro esta formulita, ¿sí? Vamos a ilustrar cómo encontrarla, ¿sí? Es muy fácil encontrar el término enésimo. Entonces quiero que observen acá, por ejemplo, tengo el ejemplo 1.8, ¿sí? En el ejemplo 1.8 me dice lo siguiente, dice, hallar el término general de la siguiente sucesión. A ver, quiero que observen, ¿sí? ¿La sucesión es de tipo aritmético, sí o no? Sí, porque rápidamente me doy cuenta que para que del 3 yo llegue al 5, tengo que sumar un número fijo.
y ese número fijo es 2. Si a 3 le sumo 2, me da 5. Si a 5 le sumo 2, me da 7. Y si a 7 le sumo 2, me da 9. Claramente es una sucesión aritmética, porque es una sucesión que se crea por sumar o restar un número fijo. ¿Quién es el número fijo? 2. Este número fijo 2 es la razón o diferencia, ¿sí? Por lo tanto, yo escribo acá que la diferencia, que se denota como D o como R, es 2. Y lo único que hacemos para encontrar el término enésimo de esa sucesión es aplicar esta formulita. Esta. ¿Qué voy a sustituir? El primer término de mi sucesión y la diferencia. El n-1 ahí se queda. Y entonces quiero que observen qué es lo que pasa. El término enésimo va a ser igual al primer término de mi sucesión. ¿Por qué está aquí 3? Pues porque 3 es el primer término de mi sucesión. Más, les dije que ese n-1 se deja fijo por d, decía la fórmula. Pero d, ¿cuánto vale? D vale 2. Por lo tanto, lo sustituyo. Y como el orden de los factores no altera el producto, este 2 lo escribo al principio y esto que está aquí lo escribo acá atrás. Y listo. Este es el término enésimo de la sucesión. Y ya vean qué fácil. Cuando la sucesión es aritmética, tú puedes encontrar la fórmula sin ningún problema. Y ustedes estarán preguntando, y bueno, pues ¿para qué encontramos ese término enésimo? Pues fácil, porque la sucesión aritmética que tenemos aquí solo te está mostrando los 4 primeros números de la sucesión infinita. Pero imagínate que yo te pregunto o te pido que me des cuál es el término que se encuentra en la posición 1.000.000 o en la posición 1535. Pues ya es bien fácil porque ya es el término enésimo, ¿sí? Aquí lo ilustro con un ejemplito sencillo porque las cuentas es lo de menos, ¿sí? Miren, una vez que tenemos el término enésimo, ¿sí? Nos dice, ¿no? Y eso lo escribo. Ahora se puede encontrar cualquier término de la sucesión, ¿sí? Ahora imagínense que yo les pregunto cuál es el término que se encuentra en la posición 16, ¿sale? Pues entonces en n sustituyo el valor de 16. Y en toda esta expresión algebraica, en donde yo tenga n, tengo que sustituir 16. Por lo tanto, me queda 3. Aquí está, miren, 3. Más 2. Aquí está más 2. ¿Por quién? Por n menos 1. Pero n vale 16. Por 16 menos 1. Hago las cuentas. Observen, esto no lo muevo para nada. Lo dejo igual. Porque tengo que hacer las operaciones dentro de los paréntesis. 16 menos 1, 15. Y luego recuerden que hay que hacer primero las multiplicaciones y divisiones y al último sumas y restas. Entonces es 2 por 15, 30. Y ojo que este 3 pues está aquí. Y 3 más 30, 33. Quiere decir que en esta sucesión el término que se encuentra en la posición 16 es el número 33, ¿sí? Pero lo mismo va a ocurrir si yo, por ejemplo, ahorita les digo, a ver, encuentra el número que se encuentra en la posición 100. Pues me voy al término enésimo, n toma el valor de 100 y entonces me queda 3 más 2 por 100 menos 1. Y si a 100 le quito 1, me queda 99. Y si a 99 lo multiplico por 2, nos daría un total de ¿cuánto? Pues nos daría un total de 100, ¿verdad? 98. Y ya luego nada más le sumo ¿cuánto? 3. ¿Sale? Y listo. Ya tendríamos el valor, que sería un total de 221. ¿Sale? Y listo, ya está. ¿Sale? Entonces aquí sería 198 más 3, ¿sale? 201, perdón. Y ya está, chicos. Entonces, ese es el punto. O sea, lo de menos es hacer las cuentas, pero lo que tú tienes acá ya es una expresión algebraica que te puede dar prácticamente el término que tú quieras en la posición que tú quieras, ¿sale? Sin ningún problema. Por ejemplo, a ver, si yo les dijera cuál es el número que se encuentra en la posición 201, ¿no?
Pues entonces n toma el valor de 201 y nos queda toda esta estructura con 201 aquí adentro. Si a 201 le quito 1, me queda 200. Y si a 200 lo multiplico por 2, se va a 400. Y si a 400 le sumo 3, 403 es el término que se encuentra en la posición 201. Y ya, por lo tanto, tú puedes encontrar automáticamente cualquier valor que se encuentre en la posición que tú quieras. ¿Sale? Entonces, ya está. Y es que en la práctica así va a pasar. Tú aquí vas a sustituir el año y al sustituir el año en tu fórmula, te va a arrojar la población que existe o que va a haber o que hubo en ese año. ¿Sí? O sea, por eso les digo que presten mucha atención a estos modelitos, porque resulta que un modelo lineal es una sucesión. ¿Sí? El modelo lineal de crecimiento poblacional es una sucesión. ¿Sale? Entonces, porque lo que estamos haciendo acá es sustituir valores de n y encontrar, ¿verdad? O sea, sustituimos valores de n, que es la posición del número, y encontramos el número en esa posición a partir de la expresión algebraica. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en el crecimiento poblacional es que el modelo va a ser una sucesión, pero ahora n va a ser el año que nosotros estemos interesados en averiguar alguna población, y cuando se hagan todas estas cuentas, nosotros estaríamos encontrando la población en ese año respectivo. ¿Sale? Muy bien, vamos a hacer otro para que quede clara la fórmula. El ejemplo 1.9. ¿Qué dice el ejemplo 1.9? Quiero que observen lo siguiente. Nos dice hallar el término general de la siguiente sucesión. ¿Sí? Yo aquí tengo una sucesión numérica. ¿Sale? Ahí está. Y nos piden encontrar el término general de la siguiente sucesión. Quiero que presten mucha atención. ¿Sale? Claramente la sucesión es aritmética a simple vista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sucesión prácticamente se le está sumando o restando un número fijo, ¿sí? En el ejemplo de arriba sumábamos un número fijo. Quiero que observen que en este ejemplo estamos restando un número fijo, ¿sí? Y entonces quiero que observen lo siguiente, ¿sale? Miren. Si a 18, fíjense, para que 18 llegue a 13, pues lógicamente no estoy sumando porque no va a aumentar, está disminuyendo, tengo que restar. Para que de 18 llegue a 13, le tengo que restar 5. Si a 18 le quito 5, me da 13. Si a 13 le quito 5, me da 8. Si a 8 le quito 5, me da 3. Si a 3 le quito 5, me da menos 2. Si a menos 2 le quito 5, me da menos 7. Y si a menos 7 le quito 5, me da menos 3. ¿Sí? Por lo tanto, esta cosa que tenemos en pantalla es una sucesión de tipo aritmética, sí, porque se le está sumando o restando un número fijo. ¿Quién es la razón o diferencia? El número fijo que se le suma o se resta. En nuestro caso, la razón o diferencia está tomando el valor de menos 5. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque precisamente, ¿verdad? Menos 5 es el número que se va restando para obtener esa sucesión. ¿Sí? Ahora bien, quiero que observe lo siguiente. ¿Cómo voy a encontrar, sí? ¿Cómo voy a encontrar el término enésimo? ¿Sí? ¿Cómo voy a encontrar el término enésimo? Fácil. Dijimos, el término enésimo de una sucesión aritmética es igual al primer término de la sucesión. ¿Cuál es el primer término de la sucesión? 18. Por eso aquí está 18. Y luego les decía más, y este n-1 no tienen por qué quitarlo, se queda fijo. Por la diferencia, por la d. La d toma el valor de menos 5, por eso está aquí, ¿sí? Y luego, pues lo único que hago es voltear, ¿no? O sea, n va a ser igual a ¿quién? A 18, que está aquí.
Solo hacemos una multiplicación de signos, más por menos, menos, y ya queda 5 por este, ¿sale? Y automáticamente esto que está aquí es el término en ese, ¿sale? Ahora sí yo puedo encontrar el término que yo quiera en la posición que yo quiera, ¿sí? Por ejemplo, yo nada más conozco la posición 1, la posición 2, la posición 3, la 4, la 5, la 6 y la posición 7. Imagínense que me preguntaran cuál es el número que se encuentra en la posición 26, ¿sí? Pues lo único que hago es que n tome el valor de 26, ¿sí? Y que en esta expresión, en donde tenga n, sustituya 26. Entonces observen, esta cosa que está aquí es lo mismo que lo que está aquí, simplemente que n está tomando el valor de 26. Y me echo las cuentitas. Observen que es muy similar. Primero, dejo fijo todo lo demás y tengo que hacer la operación que está entre paréntesis. 26 menos 1 es 25. Ahí está. Y luego quiero que observen que hacemos la multiplicación. Dejo el 18 y hago la multiplicación. 5 por 25 menos 125. Y finalmente la resta. 18 menos 125 menos 107. Conclusión. El término de dicha sucesión que se encuentra en la posición 26 toma el valor de menos 107, ¿sí? Y automáticamente, pues ya acabamos, ¿sale? Ahí está. Vuelvo a repetir, en la práctica, el modelo lineal es una sucesión. N va a ser el año, los años, el tiempo, que puede estar dado en meses, días, semanas, años. Y esta cuenta te va a dar la población respectiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es una sucesión aritmética? ¿Sí? Es una sucesión en donde se suma o resta un número fijo para encontrar los nuevos términos. Cuando la sucesión es aritmética, es muy fácil encontrar su término enésimo. Simplemente se suma, simplemente se sustituye en la fórmula los números fijos, ¿verdad? Pero resulta que existe otro tipo de sucesiones. Ojo, la progresión que les enseñé arriba es una progresión aritmética llamada progresión lineal o sucesión aritmética. Todos son sinónimos. ¿Pero por qué se los enseñé? Porque esa es la base del modelo de crecimiento de población lineal. Pero resulta que existe una segunda sucesión o progresión que se conoce con el nombre de geométrica. Y de la misma forma, el modelo de crecimiento de población geométrica está basado en la sucesión geométrica. Por eso es que también lo vamos a estudiar, porque si no sabemos qué es una sucesión geométrica, no vamos a entender el modelo de crecimiento poblacional geométrico, ¿sí? ¿Y qué creen, chicos? Pues es muy fácil y muy análogo al primero. Si le entendieron al primero, le van a entender a este sin ningún problema. Porque dijimos, una progresión o sucesión es aritmética si cada término se obtenía sumando un número que le llamamos razón por el término anterior. Pues ahora es todo lo contrario. Resulta que si tú tienes una sucesión, ¿sí? En donde lo que tú haces es multiplicar por un número fijo, ojo, multiplicar, ya no sumar, resulta que esa sucesión es geométrica. Y de la misma forma, el número fijo que multiplica a cada uno de los números se les conoce con el nombre de razón, ¿sí? Entonces, pues ya queda, o sea, es muy fácil lograrte dar cuenta cuando una sucesión es aritmética y cuando una sucesión es geométrica. Es aritmética si sumas o restas un número fijo en la sucesión. Es geométrica si multiplicas por un número fijo, ¿sí? Cada elemento de la sucesión, ¿sale? Y de la misma forma, ese número fijo que multiplicas se le conoce con el nombre de
razón o diferencia. Es análogo. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos para que los detecten, ¿no? Miren, a ver. Esta es una sucesión infinita. Claramente es geométrica. ¿Por qué? Porque observen, para que del 1 yo pase al 3, pues debí de haberlo multiplicado por 3. ¿Cuánto es 1 por 3? 3. Y si a 3 lo multiplico por 3, 3 por 3, 9. Y si a 9 lo multiplico por 3, 9 por 3, 27. Y si a 27 lo multiplico por 3, 27 por 3, 81. Claramente es una sucesión geométrica. ¿Quién es la razón? La razón, que dijimos que también se puede denotar como R, es 3. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es el número fijo que se multiplica para obtener cada uno de los términos que tenemos. ¿Vale? Ahora bien, este que está aquí, ¿es una sucesión geométrica? Sí, porque claramente se nota que cada término de la sucesión lo obtienes de multiplicar por 2. Si a 6 lo multiplicas por 2, te da 12. Si a 12 lo multiplicas por 2, te da 24. Si a 24 lo multiplicas por 2, te da 48. Y si a 48 lo multiplicas por 2, te da 96. Y la razón o diferencia es ese número fijo por el cual nosotros estamos multiplicando, que en este caso es 2. ¿Sale? Ahora, hay algunas sucesiones que son medias raritas o están medias truculentas. ¿Sí? Quiero que observen esa sucesión que tengo en pantalla. Esa sucesión que tengo en pantalla tiene un aspecto peculiar. Como podemos notar, no cambia el número. Es 5, 5, 5, 5, 5. Pero quiero que observen que numéricamente lo único que está cambiando es el 5. ¿Sí? Voy a hacerlo aquí un poquito más cerca. Voy a quitar estas dos. Ahí está. Observen, aquí tenemos menos 5. Aquí tenemos más 5. Recuerden que si un número no tiene un signo enfrente es más. ¿Sale? Aquí tengo menos 5. Acá tengo 5. Acá tengo menos 5. ¿Sí? ¿Es una sucesión geométrica? Sí, porque está alternando de signos. La razón, desde luego, tiene que ser menos 1. Porque observen, si a este menos 5 lo multiplico por menos 1, pues 5 por 1 es 5, se sigue manteniendo el número. Pero como lo multipliqué por menos 1, menos por menos es más. Por eso queda el 5 solo. Ahora, si a ese 5 lo multiplico por menos 1, más por menos es menos. Y 5 por 1 es 5. Si este menos 5 lo vuelvo a multiplicar por menos 1, menos por menos más, 5 por 1, 5. Y da el siguiente término. Y si a ese 5 lo multiplico por menos 1, va a ser más por menos menos. Y 5 por 1, 5. ¿Sale? Y listo, ya quedó. ¿Sale? Ya tenemos esa parte. Ahora, lo que quiero que observe es que es una sucesión geométrica, porque todos y cada uno de los términos de esta sucesión se obtienen de multiplicar por un número fijo que es menos 1, ¿sí? Y lógicamente ese número fijo que se está multiplicando se le conoce con el nombre de razón o diferencia. En este caso yo culmino que la razón o diferencia vale menos 1. ¿Sale? Y ya está. Ahora, ¿qué más? ¿Sale? Vamos con el siguiente ejemplo. Presten mucha atención. ¿Sí? Tengo esto. ¿Sale? Ahí está. Es una sucesión infinita. ¿Sí? Quiero que observen que va alternando de signos. Por lo tanto, de ley, el número que multiplica es un número negativo. Y observen, se nota rápido, ¿no? O sea, más por menos, menos. Menos por menos, más.
Más por menos, menos. Y menos por menos, más. De ley la razón tiene que tener el signo menos. Y ya luego nada más buscamos el numerito, porque 6 por 2 es 12, 12 por 2 es 24, 24 por 2 es 48 y 48 por 2 es 96. ¿Sí? Por lo tanto, la razón es menos 2. Menos 2 es la razón porque menos 2 es el número fijo por el cual se están multiplicando todos y cada uno de los elementos de mi sucesión. Y quiero que observen ahora que aquí se viene otra sucesión interesante, ¿sí? También es geométrica, solo que para observar que esta es geométrica, pues sí hay que ser un poquito más cuidadosos, ¿no? ¿Y por qué se sabe que es una sucesión geométrica? Bueno, pues porque si ustedes multiplican por 5 medios, todos y cada uno de los términos se van obteniendo nuevos términos. Y recuerden que la razón es el número fijo por el cual se multiplica, ¿sí? Aquí lo único que hay que recordar es cómo se multiplican las fracciones. Es numerador por numerador, denominador por denominador. En otras palabras, número de arriba por número de arriba, entre número de abajo por número de abajo, ¿sí? Eso hay que tenerlo presente. Y pues bueno, ¿sale? Vamos a checar esa parte, ¿sale? Y bueno, pues ahí está. Miren, observen, ¿sale? A ver, si a un tercio lo multiplico por 5 medios, sería 1 por 5, 5, 3 por 2, 6. Si a 5 sextos lo multiplico por 5 medios, de nuevo, sería 5 por 5, que sería 25, y 6 por el 2, que sería 2. Ahora, si al 25 medios lo multiplico por 5 medios, sería 25 por 5, que nos daría 125. Y 12 por 2, que sería 24. ¿Sí? Ahora, si al 125 24 lo multiplico por el 5 medios, sería 125 por 5, 625. Y 24 por 2 sería 48. Por lo tanto, mi sucesión es geométrica porque se obtiene de multiplicar por un número fijo. Y por lo tanto, yo culmino que mi sucesión es geométrica y su razón es 5 medios, porque acabamos de ver, pues precisamente, que ese es el número fijo por el cual se están multiplicando todos y cada uno de los términos, ¿sí? Por último, quiero que observe que claramente la última sucesión no es geométrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa última sucesión que tengo acá no se obtiene de multiplicar por un número fijo, ¿sí? Observen, al principio sí, para que el 5 pase a 25, ¿por quién lo tengo que multiplicar? Por 5. 5 por 5, 25. Pero ya luego falla, porque si fuera geométrica, el 25 por 5 me daría 50, y eso es mentira, porque 25 por 5 es 125, no 50, ¿sí? Por lo tanto, pues lógicamente esa sucesión que tenés ahí no es geométrica, ¿sí? Y vuelvo a repetir, porque es importante darse cuenta que una sucesión es geométrica. Porque resulta que si nosotros ya detectamos que mi sucesión es geométrica, también existe una fórmula para que yo pueda encontrar el término general. Y observen que esa fórmula es muy sencilla. La fórmula me dice lo siguiente, ¿sí? Me dice, el término general a sub n de una sucesión geométrica va a ser igual al primer término de mi sucesión por la razón o diferencia elevado a la n-1, en donde n-1 es una potencia, ¿sí? Por lo tanto, pues ya está, ¿no?
Entonces yo ya no tengo que preocuparme de encontrar el término enésimo. O sea, el término enésimo a sub n simplemente va a ser igual al primer término de la sucesión por la razón o diferencia elevado a la n-1. Así de fácil y sencillo. Algo interesante que quiero que observen es que esta fórmula es correcta. ¿Por qué? Porque si n toma el valor de 1, quiero que observen que si n toma el valor de 1, quiere decir que donde yo tenga, ¿verdad? N, tengo que sustituir 1. Entonces me queda A sub 1 por R elevado a la 1 menos 1. Pero 1 menos 1 es 0. Entonces quiero que observen que me quedaría R elevado a la 0. Pero recuerden que por propiedad de exponentes, todo número elevado a la 0 potencia es igual a 1. Por lo tanto, R elevado a la 0 es 1 por A sub 1, A sub 1. Por lo tanto, se cumple la igualdad. A sub 1 es igual a sub 1. Es decir, si sustituyo n igual a 1, pues obtengo que el primer término es igual al primer término, como se dé. ¿Sí? Eso simplemente es como una comprobación para darse cuenta que la fórmula está bien. Pero lo que yo quiero que se queden ahorita es que el término enésimo, ¿sí? O el término general está de esta fórmula, ¿sí? No se la aprendan como A sub n igual a A sub 1 por R elevado a la n menos 1. No. Apréndansela como el término general o el término enésimo de la sucesión es igual al primer término de la sucesión por, que es el punto, ¿verdad? La razón elevado a la n menos 1. ¿Sale? Y resulta, chicos, que ¿por qué les presento eso? Porque el modelo geométrico también es una sucesión, solo que ahora es una sucesión de esa forma, ¿sí? El modelo geométrico también es una sucesión, y es una sucesión de esa forma, en donde en n se va a sustituir el tiempo en años, días, meses, lo que sea, y cuando se sustituya aquí los valores, nos va a dar la población que había, que hubo o que habrá en ese lapso de tiempo o en ese año. ¿Sale? Muy bien. Pues vamos a ilustrar cómo encontrar el término enésimo a partir, pues precisamente, de esa fórmula. ¿Sale? A ver, vamos a ver. Ahí está el ejemplo 1.10. Aquí está. Y nos dice lo siguiente. ¿Sí? Dice, hallar el término general de la siguiente sucesión. Y nos dan esta sucesión. ¿Sí? Entonces, a ver. Primer pregunta. ¿La sucesión que tenemos acá es geométrica? Sí. ¿Por qué? Porque ya vimos en los ejemplos que del 3 para pasar al 6 multiplico por 2. Que del 6 para pasar al 12 multiplico por 2. Y que del 12 para pasar al 24 multiplico por 2. ¿Sí? Entonces, la diferencia o razón es 2. Por lo tanto, el término enésimo va a estar dado por ¿quién? Pues por lo que vimos ahorita. ¿Cuánto vale A sub n? Decía la fórmula. Es el primer término de la sucesión, por eso está 3 ahí. Por, que es el punto, la diferencia o razón elevado a la n menos 1. La diferencia o razón es 2, por eso tengo 2 elevado a la n menos 1. ¿Sí? Y esta cosa que está aquí es la fórmula del término enésimo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber cuál es el término en la posición 100, solo n toma el valor de 100 y sustituyo 100 aquí. Si quiero saber cuál es el término en la posición 25, sustituyo 25 acá y lo sustituyo acá. Si quiero saber cuál es la posición
¿Cuál es la cantidad en la posición 1200? Sustituyo 1200 acá y sustituyo 1200 acá, ¿sí? A modo de ejemplo, pues quiero que observen, yo voy a hacer un ejemplo pequeño porque lo de menos son las cuentas. Voy a encontrar cuál es el término que se encuentra en la posición número 6 y observen que entonces n toma el valor de 6. Esto va a ser igual, observen a 3, aquí está el 3, de 2 elevado a la n menos 1, de 2 elevado a la n, que es 6 menos 1, y entonces me queda 3 de 2 elevado a la 5, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque 6 menos 1 es 5. Ahora, ¿qué significa 2 elevado a la quinta? Significa que el número 2 lo voy a multiplicar 5 veces por sí mismo. 2 por 2, 4, por 2, 16 y por 2, 32, que es lo que tenemos acá. Y cuando el 3 multiplique al 32, nos da un total de 96. ¿Sale? Entonces, pues ya quedó. Ya lo tenemos. Entonces, de ahora en adelante, si te dan, ¿verdad? Una posición arbitraria, lo único que haces es sustituir ese valor de acá, ¿sí? Y ya lo encontramos. ¿Sale? Y vamos a hacer un ejemplo del de la fracción, ¿sale? Hace rato vimos, ¿verdad? Que esta sucesión, y lo explicamos a detalle, era una sucesión de tipo geométrica. Y de hecho habíamos visto que la razón era de 5 medios, ¿sí? Porque habíamos visto que si multiplico a todos y cada uno de los números de esa sucesión por 5 medios, se iban obteniendo los nuevos números, ¿sí? Entonces, pues para encontrar el término enésimo, lo único que hago es aplicar la fórmula que di ahorita. ¿Y qué nos dice esa fórmula que les di ahorita? Bueno, me dice lo siguiente. Me dice, el término enésimo a sub n es igual al primer término de la sucesión. Observe que el primer término de la sucesión es un tercio. Aquí está. Por, dice la regla, la razón elevado a la n menos 1. Pero quiero que observe que la razón tiene el valor de 5 medios, ¿sí? Solo se sustituye y esta cosa que está aquí es el término enésimo de la sucesión, ¿sale? Ahora vuelvo a repetir. El objetivo de ese término general es ser capaz de encontrar otros números detrás de estos que se encuentran en alguna posición n, ¿sale? Y pues bueno, ya está, ¿sale? Entonces, pues ya simplemente sustituyendo n, ¿verdad? Allí, nosotros podemos pues precisamente captar, ¿verdad? Sin ningún problema, ¿vale? ¿Cuál es el valor que se encuentra en esa posición? ¿Sí? Esa es una fórmula, ¿sale? Lo de menos son las cuentas. Y bueno, a modo para que ustedes me entiendan cómo se ilustra, pues vamos a ver que efectivamente la fórmula sirva, ¿no? Miren, vamos a encontrar el término que se encuentra en la posición 4. De hecho, nosotros ya sabemos cuál es, ¿verdad? Simplemente nada más contamos 1, 2, 3, 4. O sea, la posición 4 me arroja que el término tiene que ser 125 24avos. ¿Sí? Si esta fórmula es correcta, cuando n tome el valor de prácticamente 4 y se sustituya aquí, lo tiene que mandar pues precisamente a 125 24avos. ¿Sí? Entonces, pues lo único que hacemos es lo siguiente, o sea, lo único que hacemos es lo siguiente, a ver.
Donde tenga n aquí, sustituyo el valor. Entonces 4 se sustituye acá y observen, nos queda un tercio acá, un tercio, 5 medios, 5 medios. Si a 4 le quito 1, me da 3, ¿sí? Entonces queda esto, un tercio, un tercio. Y quiero que observe que si al 5 medios lo elevo al cubo, ¿sí? ¿Cuánto nos da? ¿Qué significa 5 elevado al cubo? El 5 elevado al cubo significa que voy a multiplicar el 5 3 veces por sí mismo. Sería 5 por 5, 25, por 5, 125, que es lo que tenemos aquí. Y el 2 elevado al cubo significa que voy a multiplicar el 2 3 veces por sí mismo. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y listo. Entonces, aquí tenemos el valor. ¿Sale? Ahora bien, lo único que hacemos nada más es multiplicar, ¿verdad? Numerador por numerador y denominador por denominador, porque así es como se multiplican las fracciones. Y entonces decimos 125 por 1, 125. 3 por 8, 24. Y listo, ya quedó. ¿Sale? Entonces ya sabemos qué es una sucesión aritmética o lineal y ya sabemos que es una sucesión geométrica, ¿sí? Ahora, el último concepto matemático que vamos a ver para empezar ya a mostrar los modelos de crecimiento poblacional es nada más que es una función lineal y cuál es la pendiente de una función lineal. No voy a profundizar mucho porque en el curso de cálculo que es el 15, ahí expliqué y hasta expliqué a fondo todos y cada uno de estos casos. Si recuerdan, dijimos que una función lineal, ¿sí? Se llama así precisamente porque cuando se dibuja en el plano cartesiano es una línea recta. Y habíamos comentado que la forma correcta de escribir una función lineal es f de x igual a un número m por x más un número b. En donde lógicamente la f de x la puedo escribir prácticamente como y también nada más, ¿sí? Y habíamos comentado que a la m recibe el nombre de pendiente y la b recibe el nombre de ordenada en el origen, ¿sí? Ahora, lo interesante de este tipo de cosas es que lo que debe de quedar claro, ¿sí? En nuestro caso, la variable independiente X estaría representando el tiempo. Ese tiempo que estaría en días, semanas, meses, años, etcétera, ¿sí? Y la f de X, que es la Y, está representando la población en nuestro caso, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tenemos, pues precisamente una recta, resulta que este numerito m, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una función lineal, resulta que este numerito m, yo lo puedo calcular si conozco dos puntos que pasan, pues precisamente por la línea recta, ¿sí? Y resulta que esa m se puede calcular mediante esta fórmula. Observe. La m se puede calcular como y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿sí? Y bueno, ¿de dónde sale y2, y1, x2, x1? Son las coordenadas de dos puntos de la línea recta, ¿sí? Si la línea recta pasa por los puntos x1, y1 y el punto x2, y2, siempre el primer punto le vamos a llamar x1, y1. Y el punto x2, y2. Y la pendiente siempre se va a calcular de esta forma. Al punto y2 le restas el 1, que es lo que está acá. Y al punto x2 le restas el x, que es lo que está
acá. ¿Sale? Ahorita vamos a ver unos ejemplos para que observen qué son estas cosas y qué es esto. Pero bueno, ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y para qué me va a servir esa pendiente o esa M que está allí? Pues resulta, chicos, que en el modelo de crecimiento lineal, M es la tasa de crecimiento. ¿Qué es una tasa de crecimiento? Es un número que te dice en promedio cuántas personas aumentan en cierta ciudad, cuántas personas disminuyen en cierta ciudad, o te va a decir también si la población se estanca, ¿sí? Por eso es importante saber calcular este número M, ¿sí? Y bueno, ahorita lo vamos a hacer nada más con puntos, pero ya mero vamos a ver la interpretación. Entonces, mire, ahí está. Ahí le voy a dejar la forma. ¿Vale? A ver, vamos a aprender a calcularla. Nos dice el ejemplo 1.12. Atención, ¿eh? Dice, supongamos que una función, ¿sí? Pasa por los siguientes puntos. O sea, la función pasa por los puntos menos 2,0 y 3,5. ¿Sí? Y nos piden encontrar la pendiente, pues precisamente de esa línea recta. ¿Sí? Pues lo que les dije, miren, aquí está. El primer punto tiene coordenadas x1 y y1. Este es tu primer punto. El segundo punto tiene coordenadas x2 y y2. Este es tu segundo punto. Por lo tanto, pues ya tenemos los valores, ¿no? ¿Cómo vienen? X1 toma el valor de menos 2. Y1 toma el valor de 0. X2 toma el valor de 3. Y Y2 toma el valor de 5. ¿Sale? Entonces ya está, ¿no? Lo único que hacemos es sustituir. Vuelvo a repetir, X1 vale menos 2. Y1 vale 0. X2 vale 3. Y Y2, ¿cuánto vale? 5. ¿Sí? Pues entonces sustituyo. La pendiente a qué va a ser igual. ¿Sí? Pues la pendiente va a ser igual a Y2. ¿Sí? En donde Y2, ¿cuánto vale? 5. Acá está. Menos Y1. Y1 vale 0. Menos 0. Y lo mismo. Ahora X2. En donde claramente 2 es 3. Aquí está. Menos de la fórmula, ¿no? Y X1. Pero X1, ¿cuánto vale? Menos 2. Observe cómo le hago. O sea, el X1 tiene signo negativo ya. Es menos X2. Pero delante del X1 ya tengo un signo menos. ¿Sí? Entonces lo que hago es prácticamente que cuando pongo X1 delante de menos, abro paréntesis. Y ya nada más hago la operación. 5 menos 0, ¿no? Nos da un total de 5. Y bueno, menos por menos más 2, más 3, 5. 5 de 5, 1. Y ya tengo automáticamente, ¿verdad? Pues el valor de la pendiente, ¿sí? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Apréndanse la fórmula, es muy fácil. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Atención, ¿qué dice el ejemplo 1.3? ¿Vale? A ver. El ejemplo 1.13 nos dice que calculemos la pendiente de la recta, ¿sí? La pendiente de la recta, que pasa por los siguientes, me dan 2 puntos. El punto A
que es 2,1 y el punto B, que es 4,7. ¿Sí? Recuerden, es muy sencillo. El primer punto tiene coordenadas x1 y y1. El segundo punto x2. Se acabó. La pendiente es y2, pero y2 ¿cuánto vale? 7. Menos y1, pero y1 ¿cuánto vale? 1. Y abajo x2 es 4, menos x1, pero x1 es 2. Si a 7 le quito 1, me da 6. Y si a 4 le quito 2, me da 2. Si a 6 lo divido entre 2, me da un total de 3. ¿Sale? Automáticamente. Ahora bien, ¿qué nos dice acá? Nos dice, la recta que pasa por los puntos, ojo, esto que está aquí es la pendiente que pasa por estos dos puntos. Pero quiero que observen algo, ¿sale? Quiero que observen algo. Es que resulta que la pendiente no todo tiempo va a existir, chicos, ¿vale? Eso lo deben de tener muy claro, ¿sí? A veces la pendiente no va a existir. Y cuando no existe, pues por obvias razones tampoco existe la tasa de crecimiento, ¿sí? Es un indicativo de que el problema está mal planteado, ¿vale? A ver. Nos dice, calcula la pendiente, ¿sí? De la recta que pasa por estos dos puntos, ¿sí? Quiero que observe, el primer punto tiene coordenadas 1,2 y el segundo punto tiene coordenadas 1,7, ¿sí? Lo mismo, observe. Este es x1, y1, este es x2, y2, ¿sí? x1, y1, x2, y2. Calculo la pendiente y la regla me dice y2 menos y1. Y2 es 7. Menos y1, que es 2. ¿Eh? X2, que es 1. Menos X1, que es 1. ¿Qué es lo que observan? Que cuando yo hago las restas, 7 menos 2 me da 5. Y cuando yo hago la resta, 1 menos 1 me da 0. ¿Sí? Pero ahí existe un pequeño problema. Es que si recuerdan, cuando nosotros tenemos una fracción, el denominador nunca puede ser 0. ¿Sí? Y como pueden observar, la pendiente está tomando el valor de 5 sobre de 0. Ese número no existe, ¿sí? De hecho, ese número no existe. Por eso es que se les pide que cuando ustedes tienen una fracción, el denominador de la fracción siempre tiene que ser diferente de 0, ¿sí? Y bueno, así es como se calcula la pendiente con esa formulita. Y lo que les decía, lo importante, ¿sí? ¿Qué dice la nota? La nota nos dice lo siguiente. Dice, la pendiente M para el modelo lineal es la tasa de crecimiento poblacional y se interpreta de la siguiente manera. Atención. Si la pendiente es mayor que 0, así se lee, M mayor que 0. En otras palabras, si la pendiente es un número positivo, quiere decir que la población crece en promedio dicha cantidad M. Por otro lado, si la M es menor que 0, es decir, la pendiente es un número negativo, la población decrece en promedio dicha cantidad.
Y por último, si M es igual a 0, quiere decir que la población ni crece ni decrece. En otras palabras, quiere decir que la población se estanca. ¿Sí? Se estanca totalmente. ¿Sabe? Muy bien. Y ahora sí, una vez dicho esto, tenemos el modelo lineal. Como pueden observar, prácticamente lo que vimos es para poder ilustrar el modelo lineal. Y aquí voy a hacer un ejemplo en donde vamos a ilustrar el modelo lineal, pero completo. Ya tenemos toda la herramienta, ¿sí? Ya tenemos toda la herramienta. Y sin ningún problema podemos resolver ya esto, ¿sale? Con un ejemplo van a entender el modelo lineal de golpe. Esto no es muy complicado. Está muy sencillo. A ver, ¿sí? Presten atención. A continuación se ilustra cómo funciona el modelo de crecimiento de población lineal. Vuelvo a repetir, ¿para qué sirve un modelo de crecimiento de población? Un modelo de crecimiento de población es una función matemática que te va a ayudar a que tú puedas predecir cuánta población existe o habrá en un determinado lapso de tiempo. ¿Sí? Es predictivo este tipo de modelos. ¿Vale? Y bueno, a ver, vamos a ver qué dice. Aquí está el ejemplo 1.14. Atención, aplicación. Nos dice, a ver, vamos a empezar acá. Nos dice, supongamos que en un cierto pueblo, ¿sí? En el año 2000, la población llegó a 5.984 personas. Y 11 años después, es decir, en el 2011, ¿verdad? La población llegó a 9.654 habitantes, ¿sí? Entonces, siempre hay que leer bien el problema. Fíjense, lo que nos está diciendo es, nos está dando 2 años y en esos 2 años nosotros conocemos, ¿verdad? La cantidad de personas que había en esos respectivos, ¿sí? Lo primero que nos dicen es que en el año 2000, ¿sí? En el año 2000, la población de ese pueblo eran 5.984 personas. Y luego nos dice que 11 años después, la población llegó a 9.654 habitantes. ¿Sí? Con esta información y utilizando un modelo lineal, responder los siguientes incisos. Como inciso A, nos pide calcular la tasa de crecimiento poblacional, es decir, la pendiente, y dar su interpretación, es decir, si la pendiente es positiva, quiere decir que nuestra población creció. Si la pendiente es negativa, quiere decir que la población decrece. Y si la pendiente es 0, quiere decir que la población se estancó. Ahora bien, observe, el inciso B que me pide, calcular cuánta población se agregó cada año desde el año 2000 hasta el año 2011. Ojo, nosotros sabemos cuánta población había en ese pueblo en el año 2000 y también sabemos cuánta población había en ese pueblo en el año 2011, ¿sí? Pero lo que quiero que observen es que prácticamente nosotros tenemos que encontrar con esa información cuánta población hubo en el año 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. ¿Sí? Que suena medio loco y medio difícil, pero se puede hacer sin ningún problema. Ahora, el inciso C nos dice hallar el modelo lineal mediante una sucesión general. ¿Sí? Entonces ya se dieron cuenta, por eso les decía que debían de entender
prácticamente el modelo, ¿verdad? De crecimiento lineal de acuerdo a las sucesiones que vimos, ¿sí? ¿Qué sucesión? Pues una sucesión aritmética, ¿no? Y por último, observa las preguntas chidas, o sea, nos están preguntando cuánta población habrá en el año 2052 y cuánta población habrá en el año 2068 en ese pueblo, ¿sí? Y pues bueno, vamos a arrancar, ¿vale? A ver, ¿sale? Lo primero que quiero que tengan en mente es que en el modelo de crecimiento poblacional existen dos variables que vamos a trabajar. Tenemos la variable tiempo y tenemos la variable cantidad de habitantes, es decir, población. Para cualquier modelo, ya sea lineal, geométrico o exponencial, la variable X va a representar el tiempo y la variable Y va a representar la cantidad de habitantes, es decir, la población. Nosotros sabemos que los puntos tienen forma X, pero en nuestro caso, entonces, como X es tiempo y Y es población, nuestro punto va a tener prácticamente esa estructura, tiempo, una población, ¿sí? Y quiero que observen que nosotros, en nuestro caso, tenemos dos puntos coordenados. Porque en el problema nos decían que en el año 2000, que es el tiempo, teníamos una población de 5.984 habitantes. Por lo tanto, mi primer punto es 5.984 habitantes. Pero también tenemos un segundo punto, porque nos decía que 11 años después, es decir, del 2000 al 2011, ¿sí? Dice que había una población de 9.154, ¿sí? Entonces, este es otro punto, ¿sí? O sea, lo que voy es de que tenemos dos puntos, ¿sí? En donde 2000 es el año, 5.984 es la cantidad de habitantes o población, 2011 es el año y 9.684 es la población, ¿sí? ¿Qué debo de calcular? ¿Qué me pedían el primer inciso? La tasa de crecimiento, ¿sí? Que la vamos a dejar como TC, tasa de crecimiento. Pero dijimos que la tasa de crecimiento en el modelo lineal era la pendiente. ¿Y la pendiente cómo se define? Como Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Recuerden, así como vienen los puntos X1, Y1, X2, Y2. Entonces va a ser Y2, que es esto, menos Y1, que es esto, ¿sí? Y lo mismo con el tiempo, va a ser el año 2011, aquí está, menos el año 2000, aquí está, ¿sale? Y hago las cuentas. Si a 9.654 le quito 5.984, yo obtengo este valor, 3.670. Y si a 2011 le resto el 2000, me da un total de 11. Cuando hacemos prácticamente la división en una calculadora de 3.670 sobre de 11, nos da un aproximado de 333.63. Por lo tanto, se concluye lo siguiente. La tasa del crecimiento para el modelo lineal es de 333.6363. Y lo otro que quiero que observen es que esta pendiente o esta tasa de crecimiento es
positiva. ¿Qué significa que una tasa de crecimiento sea positiva? Significa prácticamente que la población en cada año está aumentando en promedio 334 habitantes, ¿sí? Observen, encontramos algo muy padre, o sea, esa población que estamos analizando se caracteriza porque en cada año la población aumenta en promedio 334 habitantes. Observen que redondeé, ¿eh? Porque era 333.6, o sea, el 6 redondean 1 a 333 y se convierte en 334, ¿sale? Y pues ya está, ¿vale? Ahora, en el inciso B, me pide encontrar la población correspondiente a cada año, desde el año 2000 hasta el año 2011, ¿sí? Observen, yo dibujé una tablita, ¿sí? Nosotros sabemos que del año 2000, en el año 2000 tenemos una población de 5.984. Y también sabemos que en el año 2011 tenemos una población de 9.654. En el inciso B nos piden encontrar cuál era la población aproximada o estimada, pues precisamente de el año 2001 hasta el año 2010, ¿verdad? ¿Cómo rellené esa tabla? Bueno, pues ya saben, ¿no? Lo primero que hice fue escribir 2001, 2002, así sucesivamente hasta 2010 y 2011, ¿sí? Y ya es muy fácil a completar la tabla, porque yo sé que en el año 2000 tenía una cantidad de 5.984 habitantes, pero la tasa de crecimiento que acabo de calcular aquí me dice que en promedio ese pueblo está incrementando en 334 habitantes. Entonces lo único que hago es ir sumando cada año. O sea, del año 2000 al año 2001 tuvo el pueblo que haber incrementado 334 habitantes. Entonces, si a esto le sumo 334, me da esto. Ahora, para el siguiente año, igual, 334. Sumas 6.318 más 334 te da esto, ¿sí? Y ahora, del año 2002, que tiene 6.652, hasta el 2003, sumo de nuevo 334 y me da esto. Vuelvo a sumar 334 y me da esto. 334 me da esto. 334 me da esto. 334. ¿Vale? Sumo de nuevo 334. O sea, voy sumando nada más. Y así es como completo la tabla. O sea, aunque yo conozco la cantidad de población en el año 2000 y la cantidad de población en el año 2011, acabo de completar la tabla utilizando únicamente, ¿qué cosa? Pues utilizando únicamente mi tasa de crecimiento, ¿sí? ¿Qué hice? Simplemente fui sumando 334 en cada año, porque la tasa de crecimiento me dice que esa población aumenta una cantidad de 334 habitantes por año. ¿Sale? Y entonces ya está. Ahora, quiero que observen. ¿Qué me pedía el inciso C? El inciso C me pedía hallar el modelo lineal mediante una sucesión general. ¿Sí? ¿Y por qué mediante una sucesión? ¿Sale? Quiero que observen lo siguiente. Yo acabé de rellenar aquí la tabla. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Para que este número de sume la tasa de crecimiento de 334 habitantes. Para que este número, mira volvía a sumar 334.
para que ese número me diera esto, sumé 334. Para que me dé este 334. Es una sucesión aritmética. Todos y cada uno de las nuevas poblaciones se obtienen de sumar, sí, una fija, una cantidad fija, que es de 334 habitantes, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo allí es una sucesión aritmética, en donde la diferencia o razón es la tasa de crecimiento n, ¿sí? Entonces, pues puedo encontrar lo del inciso C. En el inciso C me están pidiendo prácticamente que yo encuentre, ¿verdad?, el modelo de crecimiento lineal. Pues nosotros ya lo sabemos, ¿no? Eso es bien, eso es pan comido. ¿Cuál es la primer población? El primer elemento de esta sucesión, pues claramente es 5.984. O sea, el 5.984 toma el valor del primer término de la sucesión, porque esa es la población del primer año que conozco, que es del año 2000. ¿Cuál es la razón o diferencia de mi sucesión aritmética? Pues es la tasa de crecimiento, porque ese es el número fijo que fui sumando. Y entonces quiero que observe que el término general del modelo lineal, o bien el modelo lineal, está dado por esto. A sub n es igual al primer término de la sucesión, que es 5.984, más, ¿verdad?, la razón, que es la tasa de crecimiento, 334, por la variable n-1. Y listo, aquí está el modelo de crecimiento lineal. Por eso fue que les enseñé ahorita a calcular el término enésimo de una sucesión aritmética. ¿Sí? Ya está. Por último, en el inciso D nos piden algo interesante. Me piden que yo calcule, ¿sí?, la población que habrá en el año 2052 y la población que habrá en el año 2078, ¿sí? Pues es bien fácil, ¿no? Ya tengo el modelo de crecimiento lineal. Fíjense, el término 1 es el año 2000. El término 2 es el año 2001. El término 3 es el año 2002. El término 4 es el año 2003. El término 5 es el año 2004. ¿Sí se dan cuenta que los términos son uno abajo del año? El término 6 es del año 2005. El término 7 es del año 2006. El término 8 es del año 2007. ¿Sí se dan cuenta? Un término menos. El término 9, ¿sí?, es del año 2008. El término 10 es del año 2009. El término 11 del año 2010 y el término 12 del año 2011. ¿Sí? Entonces, uno abajo. Entonces, si a mí me quieren decir, ¿verdad?, ¿qué población habrá en el año 2052? Como el término está uno arriba, yo tendría que sustituir en el modelo lineal el n igual a 53, ¿sí? Porque el año está un año abajo de el término. O sea, es 2052, entonces estoy calculando en la 53. Y entonces lo único que hago es sustituyo en el modelo lineal, en donde yo tenga n, sustituyo el valor de 53. ¿Sí? Y observen, prácticamente todo esto que está acá es todo esto que está acá. Y claramente, ¿no? Simplifico. Si a 53 le quito 1 es 52 y bueno, nada más hay que multiplicar 334 por 52 más
5.984. ¿Sí? Y quiero que observe que cuando hacemos las cuentas de esto, nos dice que en el año 2052 habrá un total de 23.352 habitantes. Y de la misma forma, si yo quiero encontrar cuántos habitantes o cuánta población habrá en el año 2078, pues me adelanto un término adelante, como es 2078 sería 79. Entonces calculo el A79. Y donde tenga N aquí, sustituyo 79. Entonces me queda lo mismo. Fíjense que eso que está ahí es lo mismo que lo que está acá. Simplemente que N toma el valor de 79. ¿Sale? Y hacemos las operaciones nada más. Si a 79 le quito 1, me queda 78 y vamos. 334 por 78 más 5.984